Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. Si viene otra persona, pues ya que se incorpore, ¿verdad? A lo que vayamos. Bueno, somos... ¿Sí? Yo soy Encarni Martínez, ¿vale? Soy una de las logopedas de la asociación de Ictus. Y yo soy Ana Robles, una de las fisioterapeutas de la asociación. Bueno, hoy con el motivo de la Semana del Mayor que se está celebrando, que se ha celebrado, ya no sabemos si se ha hecho, si se va a hacer, se ha hecho ya, ¿verdad? Bueno, pues con ese motivo pues, queríamos venir a hablar un poquito sobre qué es el Ictus, qué somos nosotros, qué es Neuroafei, qué es lo que hacemos y un poquito el tema de qué hacer o qué tener en cuenta cuando hay alguien que tiene un ictus. Bueno, vale. La asociación Neuroafei, venimos de Granada, ¿verdad? Y es la asociación de familiares y afectados de ictus. Entonces somos una entidad sin ánimo de lucro y que estamos activos desde el año 2000. Nacimos en el año 2000 y ya llevamos 21 años, poquito a poco, creciendo y pudiendo hacer una labor un poquito más amplia y llegar a todos los sitios donde podamos llegar para ayudar un poquito a todo el mundo. ¿Vale? Bueno, una de nuestras misiones cuando se creó la asociación era sensibilizar y promover hábitos saludables en la población, ¿vale? Vamos haciendo cositas, aparte de ser, claro, una asociación donde damos rehabilitación a las personas afectadas de ictus y a sus familiares, vamos dando charlas, vamos concienciando un poquito a la gente y hemos creado junto a la Escuela de Pacientes de la Consejería de Salud la Escuela de Pacientes Afectados por Ictus. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso exactamente? Bueno, pues básicamente es dar información y que las personas afectadas de ictus, cuidadores y familiares puedan contar su experiencia y hablar sobre cómo han vivido ellos esa situación y ayudarse uno a otro. Principalmente también la parte terapéutica, la parte de los profesionales, pues también se han ido haciendo charlas en esta escuela de pacientes sobre cada área, un poquito, tanto a los cuidadores como a los familiares de las personas afectadas. Eso. También, por otro lado, pues directamente la asociación, la parte más activa, digamos, que hacemos es directamente la rehabilitación, la atención clínica y social de las personas que han sufrido un ictus. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un servicio integral de rehabilitación. ¿Esto qué significa? Significa que estamos trabajando en coordinación entre todos los profesionales que tenemos que abordar a una persona que ha sufrido un ictus. ¿Quiénes son estos profesionales? ¿Qué os suena a vosotros antes de leer allá que lo tenemos? ¿Qué os suena que puedan activar, que tengan algo que ver con... Vamos a decirlo, que si no lo leéis muy rápido. ¿Qué personas pueden influir en la terapia? ¿Os suene que tengan que ver con el ictus? Personas profesionales que ayuden a las personas que tras un ictus tienen unos déficits y necesitan una rehabilitación. ¿Algún ejemplo de un neurólogo, un neurólogo, los terapeutas? Los terapeutas, ¿qué terapeutas? Porque para mí hay los terapeutas, yo soy terapeuta, todos somos terapeutas. Si te queda con dificultad de hablar, pues lo pido. Muy bien. Si te queda con dificultad de mover un extremo del cuerpo, pues efectivamente. El fisio, vaya, tengo logopedas, fisios, neurólogos, ¿qué más? a nosotros no nos conocemos. ¿Quién más? Terapeutas ocupacionales, ¿quién es que no lo sabe? Vale. La rehabilitación de... ¿Alguna más? Así que salga por ahí. Bueno, de todas formas ahora lo vamos a ver todo un poquito a poco, ¿vale? Mira, también en nuestra asociación no contamos con un neurólogo, ¿vale? Somos más de la parte asistencial directa, el neurólogo ya viene del hospital, ¿vale? Pero por ejemplo tenemos
fisioterapeutas, ¿vale? Para tratar los trastornos de movimiento y demás, que ya veremos. Tenemos logopedas, compañera, pues para tratar los trastornos del habla. Tenemos terapeutas ocupacionales, muy importante, que María José aquí la tenemos, ¿vale? Para ayudarnos a llevar en el domicilio, en la casa, pues que seamos lo más independientes posibles y podamos recobrar nuestra vida, todo lo que nos gusta y que nos hace sentir bien, ¿vale? También tenemos el neuropsicólogo, que no es un psicólogo al uso, es un psicólogo que atiende muchas más problemáticas que ya veremos que puede afectar al ictus. Y también tenemos la trabajadora social, muy importante, para ayudarnos a todos los recursos, pedir la dependencia, pedir la discapacidad, pedir subvenciones, baños adaptados. Para todos esos recursos también está la trabajadora social, ¿vale? Serían un poco las figuras que son imprescindibles para el abordaje del ictus, ¿vale? Y todo esto en nuestra asociación coordinado hacemos una atención al paciente y a la familia completa. ¿Dónde estamos? Estamos, como ha dicho antes mi compañera, en Granada, en la zona del Zaidín, ¿vale? En la avenida de Cádiz, muy cerquita del BTS, pues por esa zona estamos, ¿vale? Tenemos redes sociales, nuestro teléfono, un correo electrónico, por si alguna vez necesitáis cualquier cosita, nuestra trabajadora social, Rocío, o cualquiera de nosotros que estemos por allí, podemos resolver cualquier duda que tengáis en un momento determinado, ¿vale? Vale, entonces ahora esta sería un poquito de nuestra presentación, ¿vale? Nos podéis interrumpir, contarnos lo que queráis, cuando queráis, sin duda, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un poquito qué es el ictus, ¿no? Vale. ¿Alguno o alguna de vosotros podríais decirnos qué creéis, o qué es, no sé si lo sabéis, qué es el ictus? ¿O qué os suena el tema del ictus? Experiencias, familiares, si os ha tocado de primera mano, para colaborar un poquito con nosotras, que no hablemos todo. Sea esto... Que se atreva alguien, ¿qué es el ictus para vosotros? ¿Cómo lo conocéis? Yo creo que hay muchas clases de ictus, hay más fuertes y más suaves, porque uno se le queda medio cuerpo paralizado de arriba abajo, como le ha pasado a una tía mía, Ajá. una por ahí abajo. Otro ha sido a la garganta, un sobrino de mi marido que se quedó sin voz. Sin voz, efectivamente. No podía hablar, a la garganta, lo que era el que la hizo. Por eso digo que hay muchas clases de ictus. Digamos que hay mucho... Yo conozco a una señora a la vista, en el ojo. en el ojo, le ha afectado. A la vista puede afectar, de mitad para abajo no ve, de mitad para arriba sí, ¿no? Muy bien. Ajá. Muy bien. Vale. Vemos ya vamos teniendo por ahí, ¿verdad? Un poquito la idea. Claro, y tendrá que compensar, ¿no? Bajando mucho la cabeza. Pero que ahí está, porque es muy pronto todavía. Entonces, bueno, hablamos, como ha comentado aquí el señor, ¿cómo se llama usted, perdone? Carmen. Carmen. No es que haya muchísimos tipos de ictus según te vaya afectando, sino que hay muchas secuelas que deja el propio ictus, que dependiendo, aunque ahora lo veremos, dependiendo de dónde afecte nuestro cerebro, puede afectar a la visión, puede afectar a nivel motor, puede afectar a nivel de lenguaje, a nivel de tragar, personas que no pueden volver a comer igual que lo hacían antes, hay que modificar un poquito esas comidas, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué zona cerebral haya tocado, tendremos unas afectaciones u otras, ¿vale? De todas formas, ahora lo vamos a ver todo. Y variará también, depende de la intensidad. Efectivamente, ¿vale? Vale, porque una persona se recupera y otra no. Claro, Y saber también por qué. Pues ahí vamos. Ahí vamos. Eso, antes de empezar allí, ¿alguien sabe? Bueno, vamos a dejarlo eso. Lo dejamos ahora un cálculo o algo, pero el inicio del ictus, ¿cuál? Vale, pues ahora vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Vamos a ir un poquito más en orden, ¿vale? Vamos a contar un poco la historia de una persona cualquiera, ¿vale? Le hemos puesto el nombre Juan, ¿vale? De lo que le sucedió.
¿Vale? Vaya a contar mi compañera, os voy a relatar, ¿vale? La historia. Hay que poner hay que poner algún medio para editar, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. Os voy a contar la historia de Juan, ¿vale? El último fin de semana de otoño, de hace un par de años, estaba Juan preparando la comida para invitar a unos amigos. Una agradable mañana, sol, buena temperatura y música. No se podía pedir más. Con todo ya más o menos preparado, llegó un amigo de Juan y se pusieron una tapa de queso con un buen vino. De pronto, Juan se empezó a sentir un poco confuso, como una nube espesa y pesada encima de la cabeza. Parecía que levitaba, pero solo con una mitad del cuerpo. La otra era pesada, o mejor, no la sentía, parecía no ser suya. Por la boca salían sonidos como de otro idioma. Apenas podía mover y empezó a ver como su buen amigo se ponía nervioso, le daba tortas en la cara, lo tumbó en el suelo y de pronto todo se nubló. Todo se quedó en silencio y al cabo de no sé cuánto volvió a ver a alguien que parecía que lo conocía. Era todo muy extraño. Estaba en el hospital y funcionaba todo alrededor a un ritmo muy curioso. Parecía normal, pero no podía seguirlo. Pasó otro tiempo y de pronto empezó a sentir que ya había aterrizado. Conocía a casi todo el mundo y estaba todo el día entre fisios, logopedas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, auxiliares, neurólogos. Por fin empezó a entender algo. Había tenido un mal sueño, no podía ser otra cosa. Pero al tiempo sí que entendió que un mal sueño no te provoca dolores articulares, dificultades en andar o coger cosas con la mano, al hablar o para poder pensar o tantos cambios de humor. El ictus se hizo realidad. ¿Vale? Bueno, podemos hablar un poco entonces. ¿Qué cosas ha leído mi compañera que le estaban pasando a Juan? Muchas cosas las habéis comentado antes. Hablaba raro, ese dolor raro que sentía en la mitad del cuerpo, ¿no? Hablamos de estos síntomas, ¿no? Lo que le había pasado a Juan. Que de pronto perdió toda la visión, que se despertó en un hospital, que no conocía a nadie, que de pronto veía profesionales que le rehabilitaban y le hacían cosas de todo lo que le había pasado, hasta que de pronto empezó a recuperarse un poquito y ya empezó a conocer a la gente, ¿no? Hablábamos entonces de esos síntomas. Este es Juan. Seguimos. Vale, os sigo contando, ¿vale? ¿Quién era Juan antes de este día tan fatídico? Juan era un administrativo de 58 años, muy trabajador y forofo del fútbol, eso sí, de verlo, no de practicarlo, el sofá. Tenía sobrepeso, ¿vale? No era por casualidad, le gustaba comer mucho y bien. También bebía, le gustaba echarse sus vinitos, bueno el vinito, sus vinitos, ¿vale? Fumaba unos 2 paquetes de cigarrillos al día y era de los que pensaba que el deporte cansa, ¿vale? El deporte. Su afición futbolera la compaginaba con buenas dosis de lectura que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Esta costumbre se acentuó desde que sus hijos se fueron de casa. Se separó de su mujer de una manera muy tortuosa. Los últimos resultados del reconocimiento médico le habían detectado niveles muy altos de triglicéridos, de colesterol, de azúcar y de hipertensión. A pesar de tener prescritos los fármacos pertinentes, creía que tanta química no era buena, que la mejor receta era un buen vino con jamón y queso y en una buena compañía. ¿Vale? Esto es lo que Juan, como tantas personas sabemos, ¿no? Pues veía un poquito de filosofía del vino. Un disfrutón, ¿no? Un disfrutón que digo yo. Entonces, como bien decía, ¿cómo se llama usted? Lola. Preguntaba,
¿Y de dónde puede venir el ictus? Pues a Juan parece que le vino, efectivamente, compró todas las papeletas para que le pudiese dar un ictus. Entonces, hablamos de cosas a nivel de salud. Pero bueno, también hay personas que no tienen esos vicios y le dan ictus. Porque yo he tenido hace poco una vecina mía de al lado de mi casa, Pilar, que todos la conocen, y un día iba con su nieta paseándola por la calle y al llegar a la altura de su hija, que fue adelante, y le preguntó a la hija que la madre no habla bien. Dice, mamá, ¿qué te pasa la lengua? Dice, a mí me pasa nada, tú no hablas bien. Y la enfermera que le da el chiqui es la suegra de la hija. Sí. Pues fue buscar de la suegra y dice, mira chiqui, ven que mi madre no lo habla bien. Y ella decía, pero si yo llevo el cambio, usted la niña bien, yo tengo bien perfectamente, yo veo toda y yo hablo bien. Pero no esta mujer enseguida, le volvamos la teta de mano y sí, tú bonito. No le afectó a pie, no le afectó a mano ni nada, más que eso le afectó al hablar y al tragar. Un poquito, ¿no? Pero iba pasando por la calle de esa mujer, pues ni fuma ni tiene sexo de nada, ni agruesa. Pero quizá a lo mejor había algún factor de hipertensión, tensión alta, problemas de colesterol, que a lo mejor muchas veces lo tenemos y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Estos son algunos de los factores de riesgo que pueden afectar, que si una persona tiene todo esto, es más probable que le pueda dar un ictus, ¿vale? Bueno, el ictus se conoce con mucha terminología. Alguna gente lo habéis comentado. Un ictus, antiguamente un aire, una apoplejía, un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, ¿no? Un coágulo, decimos, Un coágulo, hay muchas Un formas. accidente isquémico transitorio, que a veces se oye, Esas cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de que eso que muchas veces comentamos o algún vecino, familiar, que a mi madre o a mi hermano o a mi padre le ha dado un ictus isquémico o le ha dado un ictus hemorrágico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿No? Eso, digamos, es la terminología un poco técnica de los médicos, ¿no? ¿De qué es cada cosa? al hilo. Esto es precisamente igual lo que usted preguntaba, no, la verdad. Usted preguntaba, ¿qué es un ictus? Pues un ictus realmente lo que es un trastorno de la circulación de aporte sanguíneo al cerebro. ¿Eso qué significa? Que la sangre no está llegando a alguna parte del cerebro, con lo cual, si la sangre no llega, ¿qué lleva la sangre? La sangre es nuestra gasolina en el fondo, nos está trayendo el oxígeno y los nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Si parte del cerebro no está recibiendo sangre, allí, si no hay para comer, esas células se mueren. Entonces, eso es un ictus realmente. No llega la sangre y las células se mueren, ¿vale? ¿Por qué no llega la sangre? Pues porque puede haber un ictus hemorrágico en el que la sangre llega por la arteria, se rompe la arteria y hay una hemorragia dentro del cerebro. Esa hemorragia vemos que tapona, ensancha, hay una compresión y se muere parte de la zona de alrededor, de la zona afectada por esa arteria. Este sería un ictus hemorrágico, el derrame de toda la vida, ¿verdad? Un derrame cerebral. Pues esto sería un ictus, pero hemorrágico, ¿vale? Que muchas veces la gente se piensa que ictus es una cosa y derrame es otra. El derrame es un tipo de ictus, ¿vale? Y el otro tipo es el ictus isquémico. El ictus isquémico es que hay un tapón en la arteria. En vez de romperse, hay un tapón. O bien porque se ha desprendido un émbolo, o bien por el colesterol va haciendo plaquitas y se pone un tapón ahí directamente, ¿vale? Entonces, allí se estrecha hasta que se tapona. Y entonces ya no circula más, ¿vale? Consecuencia, lo mismo. Hay muerte de las células. Y esas células que son las neuronas, las que nos ayudan a movernos. Por eso esas células, al morirse, pierden la función de la que tenían que encargarse, ¿vale? Por eso son las secuelas. Por la muerte de esas neuronas que ya no reciben ni nutrientes ni oxígeno, ¿vale?
Y eso se puede percibir antes de que te dé ictus, ¿puedes notar tú algo en tu cuerpo? Ahora vamos a ver cómo se nota cuando ya te está dando el ictus. Cuando te está dando antes, ¿no? Percibirlo antes, la manera es con los controles médicos y con la prevención, pero no podemos anticipar que nos vaya a dar un ictus. Que no autoriza. No hay como unos síntomas previos para poderlo revertir antes de. Hay que hacerlo como ya de antes. Prevención, ¿vale? No se le diga, que yo caí un montón al suelo. Eso es. Le tuvieron que dar la cabeza y hacer el trombo de ahí de la cabeza. Claro, operarlo, hacer una cirugía. Sí. Como dato importante, el ictus es la segunda causa de muerte en nuestro país. Y además la primera en nosotras, mujeres, que aquí veo que hay muchas más mujeres que hombres. Nosotras fallecemos o nos afecta más el ictus a nosotras. Es una de la principal causa de daño cerebral. Hay algunos ictus, como habéis comentado antes, que si nos dan muy fuerte, pues el daño cerebral es mucho mayor. Bueno, y como caso, pues de los 100.000 aproximadamente nuevos casos de daño cerebral, 99.000, es decir, casi todos, vienen por accidentes cerebrovasculares. Es decir, es muy habitual, o por desgracia, sucede muy a menudo que las personas suframos de algún modo algún tipo de ictus. Y bueno, es la principal causa de discapacidad. Bueno, tipo de discapacidades que puede ocasionar el ictus. Bueno, en la tabla se ve un poquito que el gran porcentaje que más discapacidad deja el ictus son problemas de movilidad, ¿vale? Problemas en el autocuidado. Si tenemos problemas de movilidad, lógicamente nuestro autocuidado nos va a afectar si no podemos movernos bien. Y también en nuestra vida diaria. Lógicamente, nuestra terapeuta ocupacional se encargaría de volver a ayudarnos o adaptar toda nuestra vida para poder volver a hacer eso que antes hacíamos, aunque ahora con una discapacidad física, ¿no? En este caso. Hablábamos de las causas. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede dar ictus? Bueno, las causas pueden ser muy amplias. Aquí hemos cogido un poquito las más generales, pero hay como causas como enfermedades, ¿no? Pueden dar muchísimas, desembocar como consecuencia un ictus. Pero sobre todo, la hipertensión arterial. Ese es el gran factor clave, que parece que tengo la tensión un poquito alta, eso no pasa nada. Eso, no, la tensión tiene que estar controlada y tenemos que tener unos rangos para que en un momento dado no se nos descontrole, que es lo que la prevención está en que la tensión esté bien, no en que en un momento nos estemos sintiendo que nos vaya a dar un ictus y la podamos bajar, no, hay que tenerla equilibrada siempre, ¿vale? Entonces, por eso es importante, aunque nosotros nos sintamos bien, tenemos que mantenerlo eso, ¿vale? ¿Cómo se puede conseguir? A nivel médico. ¿No es médico? ¿Pues para qué? No, ya, pero yo, por ejemplo, yo me tomo las pastillas y a mí un día, pues, sin saber por qué, me da el subidón. Muy a menudo. ¿Alguna vez? Eso es un poquito de el fallo del cuerpo, de cómo lo podemos, la prevención, alimentación, medicación, ejercicio, Yo creo que de vez en cuando. un tipo nervioso. Ahí está. Depende de cosas, nos puede desequilibrar la balanza. En un momento que yo tengo una cosa de un Estrés. malestar en mi cuerpo, se me puse, Sí, pero claro. yo no lo puedo remediar. Se supone que con esa medicación está relativamente controlada, relativamente, pero hay personas que incluso... A mí me controla más la atención el estatín que la pastilla de la atención. Bueno, ahí ya son balances, pero la cuestión es que, por ejemplo, tú estás pendiente. Si tú estás pendiente de la tensión, ese es el papel, el intentar, o que me pongo nerviosa, pues porque me enfado con mi marido, por decir, bueno, pues voy a trabajar en que no me lo tome tan en O serio. con la vecina, o con mi hijo, o con mi hija. Pues también ese trabajo de, bueno, a partir de ahora voy a tomarme con otra filosofía
dosifique las cosas, porque si me ponen nerviosa me alteran la tensión. Pues voy a dosificarme. Hay papás que... Eso ves, pero eso ahí, por ahí va la cosa. Hay que saber moldearse. Ahora yo voy a formular mi pregunta. Sí, dices. Yo soy una bien de tensión baja. Sí. Entonces, tuve que ir al cardiólogo porque no me sentía bien. Total, el cardiólogo no sabe nada, ¿no? Sí. Pero me puso una pastilla para la tensión. Sí. En prevención, que yo he leído el prospecto, Sí. prevención de un ictus, de un derrame cerebral, de una subida de tensión, y yo me la tomo casi con cosa porque digo, si yo no paso de 11 ni 12 la tensión, digo, pues igualmente a la pastilla no me está haciendo el beneficio o me puede estar haciendo beneficio. A mí me dijo el cardiólogo que no dejara de tomármela, y yo jamás me hice hipertensa. Pero a lo mejor no es por lo que hace por tensión Esa es mi alta, pregunta. sino porque, pero si a lo mejor en algún momento tuvieses algún pico, o a la alza o a la baja, eso controlaría que te mantuvieses estable. Yo me la tomo porque me inculcó mucho de que no dejara de tomármela, pero yo tuve una tensión de 12 hasta incluso de 11 y de 10 y 5 y me dijo que no dejara de tomarme la pastilla. Yo era para prevenir. Para prevenir con una edad. Claro, Algo vería, claro, ahí ya no podemos Claro, a nivel médico, aunque es- tuvo que observar, Eso es. que decidió. Que yo soy muy obediente, me la estoy tomando. Muy bien, muy bien. Lo importante es que esa pastilla tampoco te la baje a niveles muy bajos. No, La me mantienes. mantengo igual. Vale, mantiene. Porque yo de vez en cuando me la tomo que tengo mi aparato Sí, y la tiene me la regular. tomo con una pastilla y sin la pastilla y más o menos está igual. Vale, pues Está entonces igual. bien. Entonces, Lo importante es que no suba, ¿vale? no, él me Que dijo la- que que no la tenía tiene que una tensión tirando Y no bajita saqué problema es con el un... cardiólogo, no saqué No problema. es Perfecto, muy bien. Es una papeleta menos. Eso. Hablamos de papeleta o una menos. Y muchas veces siento yo decir, es que las personas ya con más edad es normal que la tensión esté un poquito más alta. Ahí está. Conforme aumenta la edad, Sí. aumenta un poquito. La tendencia es aumentar. Yo mi tensión normalmente es de 13,7 a 13,8. Pero algún día la tengo a 15. Yo me la tomo de tensión, me la tengo a 15, me tomo la pastilla. Al rato ya la tengo bien. Pero a 15 no estoy dentro de lo normal, ni nada. Dices un rango que hay que mirar un poquito de si eso es un día puntual o si aparece Pero sin reiteradamente embargo, para la poner una mínima medicación. hace lo mismo, a 7 o a 8. Vale. Para que me suele- Que no se mantenga, que no se, que sea algo esporádico, no pasa nada. Si es algo, si son valores un poco más altos, hay que ir al médico. Claro, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Aunque sea puntual. Pero siempre un poquito a mirar, En ¿vale? 15 Con la edad. para el máster, ¿no? ¿Cómo? Si alguna vez llega a 15 le para el máster. No, si alguna vez, como te dice, alguna vez me ha salido a 15, bueno, si Mira, se la vuelve a tomar. Si la es necesidad aquí, al médico. ¿Vale? resulta que 5 Había una días. persona que ha empezado por Porque vértigo. muchas veces se me pone 15. A una persona que ha empezado el ictus con vértigo. Sí, claro. Tenía No, vértigo, no le escucho bien. con la mascarilla, Ya, ya bueno. que a una persona, y aquí después lo ha empezado con vértigo. Que ha empezado con Sí, vértigo. ha empezado con vértigo. Entonces iba al médico, pastillas para los vértigos, pastillas para los vértigos. Y ella han sacado la conclusión que esa pastilla es la que le ha provocado el ictus. Yo ya eso no lo sé porque no entiendo de medicina. Claro, ahí Pero ya que puede es- también empezar. claro. Mi pregunta es, ¿puede empezar con vértigo? Pero El ¿qué, ictus. qué es para usted o qué sentía esa persona que dice que tenía vértigo? Porque se caía, que lo veía todo borroso. No, cuidado, todo vuelta. Yo tenía los vértigos, cuidado, todo está color, cerrado. Y A contar esto, que veía borroso. El vértigo no causa un ictus. El vértigo no causa un ictus. No, no. Y no es una manera de empezar Yo un le decía que le afectó mucho a la vista que no veía. Un que se ictus caía, puede- y iba ganando de... Tener síntomas. Un ictus puede provocar vértigos, pero un vértigo aislado no tiene por qué provocar un ictus. ¿Vale? Son cosas diferentes. Es más bien cuestión de tensión. Sí. Y que además de lo que de la historia de Juan que hemos comentado, algunos de los síntomas no veía bien, se encontraba mareado, eso se podría confundir con un vértigo. Puede Digamos ser, que algunos de los síntomas del ictus Sí. se puede parecer o Nosotros asimilar. además yo la vi, le encontré muy mala cara, le pregunté, ¿qué te pasa? Y le dije, que estoy con un mareo, unos vértigos y no veo y fue 3 veces de urgencia y no quiero por lo que hasta que ya fue y ya 8 días de UCI. Claro. Ya quiero por lo que tenía.
Claro. Y no ha afectado a la vista eso que he comentado, que es de la parte inferior. Claro, claro. Vale. ¿Qué más causas? La tensión hemos dicho una, ¿verdad? También tenemos malformaciones arteriovenosas. Esto es, muchas veces lo traemos de nacimiento y hasta que no pasa factura no nos damos cuenta, no nos hacen un TAC por otra cosa y lo descubren, ¿vale? Eso, por ejemplo, los ictus hemorrágicos vienen muchas veces porque existe un aneurisma, eso que se oye a veces, sí, que me dio mal, pues eso es una malformación de que la arteria está un poquito más dilatada, la pared es más débil y en un momento de tensión más alta, por ejemplo, o totalmente circunstancial, causal, se rompe y ya aparece un ictus hemorrágico, por ejemplo, ¿vale? Otra causa, alteraciones en la coagulación, ¿no? El famoso sintrón, pues, ay, que tienes la sangre muy espesa y ya te ponen el sintrón. Si no te das cuenta, puede provocar un trombo que se desplace, llegue al cerebro y tendríamos un ictus isquémico, que decíamos, ¿vale? Otra causa, los traumatismos cráneoencefálicos, ¿vale? Esto es un golpe en la cabeza, típico accidente de moto, de coche, una caída, ¿vale? Pues eso también, al final hay una lesión en el cerebro. Y tumores cerebrales, que puedan empezar un tumor en el cerebro y se vaya expandiendo y cause una lesión, ¿vale? Estas serían como las causas orgánicas más claras, ¿vale? Entonces, claramente ya hemos hablado de qué factores de riesgo hay. Algunos modificables, como los que hemos visto ahora, ¿no? El cuidarse el tema del sobrepeso, el tema del sobrepeso, el fumar, ¿vale? Y los no modificables, ¿vale? Que los vamos a ver ahora. ¿Cuáles no podemos modificar? Si hemos nacido con esa malformación venosa, eso lo tenemos con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos hacer nosotros hincapié? En esos modificables. Los que no podemos modificar, bueno, la edad. Hemos dicho que cuanto más mayor suele dar, o hay más probabilidad de que nos dé un ictus. La edad no la podemos modificar. El sexo, pues a las mujeres nos da más, no lo podemos modificar. Si tenemos antecedentes familiares, ¿vale? Eso tampoco lo podemos modificar. O si tenemos algún tipo de enfermedad cardíaca. Donde sí podemos hacer bien, ¿vale? Que podemos cuidarnos un poquito para que no nos dé, que es lo que preguntaba Lola, cuidarnos el tema de la hipertensión arterial, el médico, tomaros la tensión mucho, ¿vale? El tema de la diabetes, hay que controlar esa diabetes, el colesterol, el Danacol, las pastillas, ¿vale? El tabaco, todo lo que no hacía Juan es lo que sí que tenemos que intentar cambiar nosotros, ¿vale? La obesidad, el consumo de alcohol y otros tóxicos, o tener una vida sedentaria, ¿vale? El ictus. Esto es una gran pregunta. ¿Se puede detectar? Esto es ya nos hemos anticipado, ¿verdad? Eso. Nos hemos anticipado. A ver, el ictus, ¿cómo lo podemos detectar? Porque hemos dicho que lo que no podemos hacer es cambiar las papeletas para bingo. No podemos cambiarlas, ¿vale? Las que tenemos, pero si nos está dando en el momento un ictus, ¿cómo lo podemos saber? A ver, ideas. ¿Alguna idea? Ya nos han salido antes muchas. Ya venimos como... Lo que da como flojedad. Vale. Debilidad. Debilidad. ¿Qué más? Hemos visto... Más Ya habéis cosas. dicho mucho, ¿no? Hemos dicho la visión antes, ¿no? Y algunos habían empezado con la visión. No articular hablando. Otros Esa es dificultad para hablar, Por eso lo tienen dicho siempre. mareo, eso. ¿Qué más? Poder hablar y no poder. También. Vale, pues por ahí tendríamos, vale. Una que no ha salido. A ver. La obesidad. al otro lado. La obesidad. Vale. La obesidad. Obesidad. No, pero ahora estamos detectándolo. Cuando tú estás con tu vecina y dices, ¿qué te está pasando? ¿Qué le podemos observar a esa persona para decir, ¡hey! ¡Alerta! Exacto. Aquella mujer de ayer dice que la cara parece que se mueve como la cara.
pero 80, La de sensibilidad, vale. sensibilidad. Vamos a deciros esta que muchas veces no sale tan a menudo, pero es muy importante, ¿vale? Un dolor muy intenso y brusco, repentino de cabeza, ¿vale? Fuera de lo normal, fuera de un dolor que hayamos sentido en una migraña fuerte, no, más, ¿vale? Es una opresión y un dolor muy intenso y muy fuerte de repente, preocuparse, ¿vale? Un poquito. Eso que dice a la urgencia, rápidamente. Sí, llamar, más que irse, llamar, ¿vale? Si está cerquita, pues si puedes a decir, ir. Pero sin asustar, ¿vale? Al final cualquier dolor de cabeza nos Nosotros tenemos asustemos. un médico por la tarde, hablamos de nuestro entorno, ni hay urgencias, tenemos que bajar a Oliva o a directamente Si tenemos dudas de un ictus, directamente a Granada, ¿vale? Y bueno, si hay signo evidente de lo que vamos a decir, directamente se llama 112, que ahora también lo verás. ¿Vale? Dolor repentino de cabeza. Problemas para hablar. Pérdida de equilibrio, trastorno del movimiento, ¿no? Como lo que decíamos, un aturdimiento o un mareo muy fuerte, ¿vale? También. Parálisis o falta de sensibilidad en mitad del cuerpo, ¿vale? Una cosa es como que nos caigamos, pero podemos movernos, pero de repente nos desvanecemos o no guardamos el equilibrio, y otra cosa es intentar ir a tocarnos la cara y que nos suba el brazo y querer mover la mano, que suba un poquito, pero no podemos mover la mano, no nos responde a nuestras órdenes, o la pierna, o la cara, ¿no? Que decíamos, pues esa pérdida de movilidad, o de repente mitad del cuerpo no lo sentimos, tenemos acorchamiento, tiene que ser algo general, ¿vale? Porque hay veces que se nos ha dormido la pierna, bueno, puede ser una ciática, ¿vale? Pero si de repente, sin nada previo, empezamos a no sentir parte de la mitad del cuerpo, pues ahí sí, alerta también, ¿vale? Y lo que decíamos también, pérdida de la visión, ¿vale? Parte de la visión, un cuadrante, veo doble, no veo directamente en mitad del... ¿vale? Pues también, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a emergencias sanitarias, al 061 o al 112, que ahora coordina muy bien. Y lo que se dice es que hay que activar el código ictus, ¿vale? Si vosotros decís, creo que me está dando un ictus, creo que me está dando una CV, un infarto cerebral, ¿vale? Pues directamente todo el recorrido, todo el recorrido va a ser mucho más rápido, ¿vale? Se va a activar ya una cadena con un sistema asistencial muy potente, ¿vale? Así que esa información es muy importante darla a los servicios sanitarios, ¿vale? Venga, ya conocemos a Juan, ya conocemos qué le ha pasado, por qué le ha pasado, ¿verdad? Ya hemos visto los síntomas que le detectó el amigo y ya llamaron a los servicios sanitarios. Ya cuando él despertó, ¿dónde estaba? En el hospital, ¿verdad? Y estaba pues ya entendiendo un poquito de qué iba el asunto. Vale, pues aquí ya comenzamos todo el recorrido de asistencial. Vale, cuando hablamos del ictus sabemos que es muy largo, ¿verdad? Pues hay unas cuantas fases. Ahora mismo lo que vamos a ver un poquito lo vamos a dividir en 3 fases, ¿vale? La fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica, ¿vale? En la fase aguda es donde despierta Juan, ¿verdad? Que ahí, bueno, todavía cuando le mandan al hospital a Juan, allí está en la UCI, ¿verdad? O en la unidad de ictus, que son lo que os decía, si se activa el código ictus ya es porque los hospitales tienen una cadena asistencial que directamente está todo concentrado para el ictus, monitorización para el ictus, tal para el ictus, ¿sabes? Ya tienen profesionales especializados y expertos solo para el ictus. Entonces por eso es tan importante, ¿vale? En esa fase también la neurocirugía, pues llegamos y le tenemos que operar para quitarle la hemorragia que tiene,
¿vale? Y en la neurología general. Luego, ya pasamos a una fase subaguda, en la que Juan despertó, ¿vale? Allí ya está todavía en el hospital ingresado, puede estar en régimen de día, de que va al hospital, recibe su rehabilitación y vuelve al domicilio, ¿vale? O ya está en una fase de rehabilitación ambulatoria, solo va para la rehabilitación, a tal sitio y ya está, ¿vale? A partir de aquí ya nos dan el alta, ya han podido pasar cada persona unos tiempos diferentes, hay quien 10 días, hay quien 2 meses, hay quien 6 meses, hay quien 1 año, los menos, pero bueno. Entonces ya pasan a una fase crónica que se dice. No quiere decir que no puedan mejorar más, ni de que ya vaya, sino de que ya no es esa cascada inicial, ¿vale? En la fase crónica, pues podemos estar en nuestro domicilio, dependiendo un poco de las características de la persona y de los recursos que puede tener la familia. También tenemos centros de día, tenemos centros residenciales, ¿vale? Y aquí es donde entramos un poquito las asociaciones el abordaje nuestro en estos pacientes, ¿vale? En estas personas. Un poquito ya a ayudar en la fase crónica directamente en el tratamiento, en que puedan ser pues mucho más independientes y la inclusión en la sociedad, de que no se queden atrás como antiguamente, ¿no? Que nos daba un ictus y ya era como encamado, ¿no? Pues ahora ya intentar conseguir que todo eso sea cosa del pasado. También las asociaciones en la fase aguda y en la fase subaguda prestamos servicio y ayuda pues a las familias que en ese momento pues están desorientadas, pues si no tienen información no saben lo que se les viene encima, entonces un poquito de apoyo, asistencia y ir poniendo, anticiparse a los problemas que pueden surgir después, ¿vale? ¿Qué profesionales que hablábamos antes, ¿no? De diferentes fases? Pues en la fase aguda pues serían los médicos, auxiliares, enfermeras, celadores, internistas, ¿vale? En la fase subaguda ya entramos un poquito también los terapeutas a empezar a recibir terapias dentro del hospital, ¿vale? Todos los ortopedas, también importante, ¿vale? Eso ya en el hospital. ¿Por qué? Porque es muy importante el empezar la rehabilitación cuanto antes, ¿vale? Antiguamente se dejaban hasta 3 meses en cama de reposo. Ahora ya se ha visto que una vez que la fase aguda ha pasado, todos los valores están controlados, hay que empezar. Cuanto antes, mejor, ¿vale? Si se puede al segundo día empezar a mover, al segundo día de estar consciente de la persona, de tal, mejor, ¿vale? Y ya en la fase crónica, pues seguimos prácticamente los mismos, menos las enfermeras auxiliares del hospital, pues seguimos presentes, ¿vale? Hasta que esa persona ha conseguido su máximo nivel de independencia y una vez que lo ha conseguido, para mantenerlo también, ¿vale? Ya acompañamos todo el proceso. Así que el ictus ya vemos que es cosa de todos, ¿vale? De vecinos, de familiares, de terapeutas, todos unidos, ¿vale? Entonces, podríamos decir que está la familia de Juan, donde, bueno, es cierto que el ictus le da a Juan en un primer momento, ¿vale? Pero vamos a ver que tras todas las alteraciones que hemos visto, ¿vale? Que hemos dicho que a nivel motor, después de hablamos ya de las secuelas del ictus, ¿vale? Ya me ha dado el ictus, ya sabemos por qué me ha dado, ahora ¿qué me va a pasar después del ictus? ¿Cómo me puede afectar? ¿Qué secuelas voy a tener después del ictus? Bueno, a nivel motor hablamos de, es un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, problemas de movimiento, problemas de equilibrio, parálisis, ya sea a nivel del cuerpo o a nivel de la cara, como bien decía la mujer, a nivel perceptivo, ¿vale? A nivel cognitivo, hablamos de lenguaje, problemas al hablar, al comunicarnos, problemas de atención, problemas de memoria. No significa que tengamos todo esto, ¿vale? Puede ser que después del ictus, dependiendo de qué zona cerebral haya afectado, tengamos una secuela u otra, de mayor medida o menor medida. Eso no se va a saber hasta que no se vaya pasando de una fase, de la fase digamos que la fase aguda es la peor, ¿no? La que
peor está el paciente y conforme vaya pasando el tiempo hay una estabilización y lógicamente con la rehabilitación el paciente mejora y todas las secuelas merman o incluso se recuperan, ¿vale? A nivel ocupacional, bueno, alteraciones pues, de la actividad de la vida diaria. A nivel emocional también hay problemas, ¿vale? Y puede haber también problemas de conducta, ¿vale? Puede ser todo lo que puede ocasionarnos el ictus. Vamos a ir viendo una a una cada una, ¿vale? Vale, ya vais a ser unos expertos, ¿verdad? Ya en el tema, ya esto todo nos suena, ¿no? Ya lo vamos tocando todo porque ya sabemos mucho. A ver, a nivel motor, porque soy la presión, que cuento yo un poquito, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que tenemos problemas del tono muscular. ¿Qué es eso del tono muscular? Bueno, es un poquito la respuesta de nuestros músculos, ¿vale? Entonces, si nos da un ictus, podemos tener una pérdida de fuerza, ¿no? ¿Qué decimos? Pues ahí tendríamos una parálisis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que luego pasa el tiempo y en vez de parálisis, ¿verdad que vemos muchos ictus que la gente tiene como muy fuerte el brazo, con mucha fuerza, con la mano muy cerrada, ¿verdad? Pues eso sería la espasticidad. Se desarrolla en vez de poquita fuerza, una fuerza que no pueden controlar, un aumento por encima, ¿vale? También tenemos alteración de los patrones del movimiento, ¿verdad? Que caminamos diferente, no utilizamos la misma manera de subir el brazo, pues todos esos son alteraciones, ¿vale? También podemos tener problemas de equilibrio, que es lo que decíamos, ¿no? Igual no tenemos parálisis, pero de repente tenemos una borrachera que no nos tenemos en pie y nos caemos, ¿vale? Pues también hay a veces pérdidas de equilibrio. Movimientos involuntarios, al bostezar, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a una persona que ha sufrido un ictus, al bostezar empieza con el brazo sin querer, se les mueve y no lo pueden evitar, por ejemplo, ¿no? Y otras consecuencias, por ejemplo, a veces se les sale el hombro, hay dolores en el hombro. Esto lo pongo como una pincelada para que si tenemos alguna vez algún familiar, alguna persona llegada que tiene un ictus, siempre a nivel de la movilidad tenemos que tener muy presente que tenemos que cuidar mucho el hombro, ¿vale? Es como un tesoro el hombro. Y intentar evitar que aparezca dolor. Y si aparece dolor, como tenerlo muy controlado, ¿vale? Porque puede llegar a salirse, al tener tanta pérdida de fuerza, ¿vale? Pues digamos que es muy débil el hombro y se puede llegar a luxar, como les pasa a los jugadores de balonmano, que se les luxa el hombro, pues lo mismo, ¿vale? Entonces hay que tener como mucho cuidado con esos hombros de las personas que han sufrido un ictus, ¿vale? Esto como pincelada y consejo. Vale. A nivel de la sensibilidad, a nivel de la percepción, todos los sentidos pueden estar afectados, ¿vale? Entonces podemos tener problemas del oído, vértigos, nos puede provocar un ictus unos vértigos, ¿vale? También podemos dejar de escuchar, ¿vale? O de reconocer sonidos que habitualmente para nosotros eran familiares. Igual suena el timbre y no sé lo que está sonando, ¿vale? También podemos tener trastornos del olfato. No son muy frecuentes o mucha gente no sabe que los tiene, pero también puede haber trastornos del olfato, importantes también, ¿vale? También hay alteraciones en la visión, lo que decíamos, pueden parte de la visión no verla, visión doble, ¿vale? Y también tenemos problemas en la sensibilidad, ¿vale? Puede haber un problema en el tacto, en la presión, en el olor, en la temperatura, por exceso o por defecto, ¿vale? Luego a nivel comunicativo, ¿vale? Como si la locura, ya no es solo dificultad para hablar, sino también para comprender. Después de un ictus, hay muchas veces que ya no es que no puedo comunicarme yo, es que mi mujer o mi marido o mi padre o lo que sea, es que cuando yo le hablo no me entiende, es que yo le digo, pero tú quieres esto o quieres esto, y te contesta a lo mejor, si ya no puede comunicarse, si encima de todo no puede comprender, ¿vale? Eso es otra secuela que podemos tener. A nivel de articular palabras, habla, pero tenemos una dificultad para hablar, como si la lengua pesara, como si la lengua no se moviese bien. Dificultad para escribir, que es
alexia o dificultad para leer, la alexia. Hablamos de todos estos síntomas, todas estas consecuencias, depende de qué zona del cerebro haya ocurrido ese ictus. Y bueno, a nivel cognitivo, que esto sería el neuropsicólogo el que se encargaría de esta parte, podemos tener problemas de atención, ¿vale? Que la atención la atención es muy importante para cualquier proceso, ¿vale? En general, para hablar necesitamos atención, para poder hacer cosas en la casa, para movernos necesitamos atención, ¿vale? Muy importante, problemas de memoria, ¿vale? Para registrar, almacenar esa información y recuperar la información, ¿vale? Y problemas en las funciones ejecutivas, ¿vale? Sí. Bueno, y a nivel emocional y del comportamiento también puede verse afectado, ¿vale? Apatía y falta de iniciativa de la persona que le ha sufrido el ictus, tristeza, depresión, la habilidad o cambio emocionales bruscos, ¿vale? Ansiedad, desinhibición, enfado y agresividad o incluso agitación, ¿vale? Como veis el ictus, pues es como un terremoto que pasa por la cabeza y de pronto se cambian muchísimos aspectos de esa persona, ¿vale? No hay tantos tipos de ictus, sino que hay muchísimas cantidades de secuelas que puede provocar. A unos unas, a otras otras, a unos muy variado, hay mucha variedad. Por eso no hay dos pacientes iguales, ¿vale? No hay dos personas iguales. Vale, aquí en el cerebro, digamos, tenemos las células, las neuronas que nos mandan al cuerpo las órdenes. ¿Qué nos pasa? Que el ictus nos da en una zona. ¿Y dónde tenemos los síntomas? ¿Dónde vemos las secuelas? Si a mí me da el ictus aquí, en esta parte de aquí del cerebro, de mi lado derecho, Por la izquierda, ¿no? ahí está. Los síntomas los voy a tener en el lado izquierdo de mi cuerpo. Y si el ictus me da en el izquierdo, la pérdida de movilidad, de sensibilidad, la alteración va a estar en mi parte derecha, ¿vale? Entonces hay muchas veces que dices, pero no podemos ver el lado derecho, pero el ictus pone en el informe que es en el lado izquierdo, tiene que estar mal. No, es que va cruzada, ¿vale? La parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y al contrario, ¿vale? Esto para que lo sepamos. Y eso también enlazando, dependiendo si da más en el lado izquierdo o más en el lado derecho, va a haber más secuelas de un tipo y menos secuelas de otro, ¿vale? O puede ser masivo. Un ictus cerebral, como hemos comentado, puede ser muy grave y ser a lo mejor expandido a ambos hemisferios del cerebro y ser algo ya con más secuelas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pensáis? Porque hay mucha gente que pierde el habla, ¿no? Y otros son parlanchines y no les ha afectado el habla. ¿Qué pensáis? ¿Dónde está? Porque, por ejemplo, cuánta variación, ¿no? A unos el habla y a otros no. Pero la movilidad a casi todos, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Por esto. Efectivamente, ¿vale? El lenguaje, ¿vale? Generalmente la mayoría de las personas, dependiendo, ¿no? Pero generalmente tenemos el lenguaje que predomina en el lado izquierdo del cerebro, ¿vale? Entonces, cuando generalmente a mí como logopeda me viene un paciente que yo ya veo que hay una afectación de su lado derecho del cuerpo, yo ya puedo pensar que esa persona probablemente tenga alguna dificultad en el lenguaje. Igual no, pero... Igual no, puede ser que no, ¿vale? Pero probablemente la tenga, ¿vale? Y en cambio, si tenemos una persona con el lado izquierdo afectado, presumiblemente, que siempre hay casos que lo tienen contrario, presumiblemente no va a tener alteración del habla ni de la comunicación, ¿vale? Luego hay veces, también el diestro y zurdo provoca variaciones, hay veces que está más mezcladito, pero lo habitual es eso, ¿vale? Para que lo sepamos. Vale, entonces, un poquito en definitiva, el ictus nos provoca una discapacidad, ¿verdad?, para realizar las actividades que solemos utilizar, que solemos hacer en el día a día, las actividades de la vida diaria, ¿verdad?, como es el autocuidado o las instrumentales.
que son los cuidados de terceras personas, coger el autobús, manejo de dinero, ir a la tienda, un poquito. Y la persona con ictus, pues al final probablemente necesite la supervisión en mayor o menor medida de una persona, de su cuidador, ¿vale? En definitiva. Por tanto, ya no solo afecta ese ictus actual, sino también a toda su familia, ¿no? Al final todos se van a ver afectados con estas secuelas que puede dejar el ictus. Al final toda la familia, de una forma u otra, tiene un papel importante en la rehabilitación y en el acompañamiento, también, no solo de Juan, sino ellos también. Por eso nosotros como asociación, ese apoyo a la familia también es importante abordarlo, ¿vale? Como fases del ictus, ¿no? En cuanto a emocionalmente hablando del cuidador en este caso, ¿vale? Porque hablamos ya del cuidador. Hay como estas 4 fases donde en un primer momento hay un shock, ¿no? Si te da a su marido o a la mujer o al padre, ¿no? En un primer momento donde hay una confusión, una angustia, un desconsuelo, una impotencia de madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué a mi marido? ¿Por qué? Luego otra fase donde hablamos un poco de esperanza, ¿no? Donde hay una exageración, un optimismo de recuperación del ictus de esa persona, una rapidez, esto tiene que ser rápido, a mí me han dicho que esto tiene que ser rápido. Luego llega la etapa de la realidad, darnos cuenta exactamente de lo que tenemos, ¿vale? Una depresión, una rabia, incluso una culpabilidad, incluso un aislamiento, ¿vale? Y bueno, una fase de luto, donde hay una conciencia ya de la nueva situación, ¿vale? Y una aceptación de los cambios tan grandes que se van a tener en esta nueva vida, por así decirlo, ¿no? Pero lo importante es el ajuste, ¿vale? Es decir, redefinir los roles que ahora hay que tener, debemos tener en cuenta, ¿vale? La reestructuración familiar que hay que hacer para que todos os sintáis o nos sintamos lo más arropados posible, ¿vale? Y un reajuste de expectativas, lógicamente, ¿vale? Tengo este daño, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿O qué es lo que puedo conseguir? ¿Qué no? ¿Vale? Es otra fase importante. Y como cuidadores, que no sé si conocéis alguna o algún cuidador de paciente con ictus, unos derechos que debemos tener los cuidadores de ictus. Primero, cuidarse. No solo cuidar a nuestro afectado de ictus, también nosotros. Eso no significa que sea algo egoísta, ¿vale? Es más útil, si tú estás cuidada, tú vas a poder cuidar más a tu familiar, ¿vale? Buscar ayuda en otras personas que hayan pasado por lo mismo, importante, ¿vale? Las asociaciones, lógicamente, ese apoyo se tiene, ¿vale? Porque una persona que viene de nueva, que me ha pasado esto, madre mía, tal, un apoyo en una persona que ya ha pasado por estas fases anteriores que hemos hablado, siempre ayuda, ¿vale? Pues tenemos derecho a enfadarnos, a estar tristes, a llorar y a expresar las emociones, porque ha sido un cambio muy grande. No caer en las manipulaciones ni en las culpabilizaciones. Esto ha sido por mi culpa, no lo he cuidado lo suficiente, no he estado pendiente de él o de ella. Recibir consideración y respeto, por supuesto. Y sentirse orgulloso, orgullosa de lo que hacéis posible, ¿vale? Porque sin los cuidadores, las personas con ictus no serían lo que podrían ser. Entonces, ¿qué cosas, después de todo lo que ya sabéis, qué está en nuestra mano que podamos hacer prevenir el ictus? Es decir, no comprar papeletas, ¿vale? Es recordar un poquito lo que hablamos. Venga, ahora toca a vosotros. ¿Qué es lo que debemos de cuidarnos con respecto a nuestra tensión? La tensión tenerla alta. Controlar que no esté alta, efectivamente.
Hacer un poquito de qué? De ejercicio, no estar sedentario en casa. Uy, es que hoy hace mucho frío. Bueno, eso es normal. Y hace frío y no salgo a caminar. Pero no todos los días en casa sin hacer absolutamente nada y sin movernos nada. Un poquito de movimiento. La comida. La comida, una alimentación saludable, ¿vale? El colesterol, ¿vale? El control de ese colesterol, ¿vale? ¡Ay, que lo tengo muy poquito por encima de 200! Bueno, pues hay que bajarlo, ¿vale? Controlar. La obesidad, el tabaco, ¿vale? Intentar evitarlo. El alcohol. Hablamos de excesos siempre, ¿vale? Sí. Siempre de excesos. No hay que ponernos ahora dramáticos de ay, ¿y qué hago yo ahora? ¿no? Es que yo me tomo mi copita de vino un día a la semana. Bueno, eso no es exceso. Eso no es exceso. Problemas de corazón, ¿vale? A nivel cardiológico que estemos también controlando, ¿vale? Y el tema de la diabetes, ¿vale? Controlar también esa diabetes, ¿vale? Porque una persona puede tener diabetes que nunca le dé un ictus mientras esté controlado todo, ¿vale? Entonces, bueno, como terminar, creo que os ha quedado más o menos claro qué es el ictus, por qué nos da y cómo podríamos evitar que nos diese. Sí, Os ha quedado un poquito más claro. De todas formas, ha llegado personas más tarde que no le hemos dado los folletines de información, no sé quién ha sido. La semana fecha ha llegado a tú, ¿no? Sí, ¿no? Nos hace un repaso, ¿no? Por la prevención, un poquito lo que es las causas, las manifestaciones, ¿Vale? Lo que se siente cuando a una persona le da el ictus, ¿vale? De todas formas, para cualquier duda que tengáis, tenéis ahí en el folletillo ese nuestro teléfono, si queréis preguntarnos lo que sea, ¿vale? Estamos disponibles para informaros de lo que sea, ¿vale? Para cualquier cosita está la asociación, ¿vale? ¿tenéis dudas? ¿Alguna ¿Queréis cosita? preguntar algo? O no sé si os queda algo. Muchas gracias por venir, por tomaros el interés y acompañarnos en esta tarde. Luego el trabajo que hacen, porque a mí hasta me emociona, porque la verdad es que hacen un trabajo magnífico en la asociación, pero bueno, yo agradecerles que esta tarde estén aquí, en una tarde malísima porque hace un frío tremendo y de una forma pues totalmente desinteresada, así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y por estar con nosotros.